Então, primeiro, boa tarde à plateia, coordenador, obrigado a Flávia, que está aqui nos auxiliando nessa apresentação. Então, é um prazer ter aqui a Mônica, né, do SEI, do Stockholm Environment Institute, na América Latina, que é uma parceria que a gente vem construindo assim, ao longo do tempo já, né, Mônica? Pouco tempo, mas nós estamos nos encontrando com frequência. E a Mônica veio aqui para essa comunicação, para essa fala, contar um pouco para a gente das suas experiências de pesquisa, né, no SEI. A Mônica vai falar em espanhol, mas é um espanhol super fácil de compreender, então vai falar devagar e assim nós vamos nos entender com certeza. E vai falar desse tema que hoje é muito importante para nós, né, aqui da universidade, da região, que é o tema da bioeconomia. É um tema na qual o Instituto que a Mônica trabalha já vem desenvolvendo também. E vai ser um prazer a gente dividir, compartilhar ideias, né, e aprender também com a experiência que você, Mônica, vai nos trazer agora. Então, essa aqui é um evento que é organizado por 2 programas de pós-graduação, programas que eu faço parte, que é o programa Sociedade e Cultura na Amazônia, e o programa de pós-graduação em Sociologia. São 2 programas que também vêm desenvolvendo atividades conjuntas, né? E é um prazer para a gente ter você aqui, Mônica. Muito obrigado por ter aceitado participar dessa fala, dessa conferência, desse evento. Eu vou passar a palavra para você. Você fala o tempo que quiser e depois a gente conversa, faz perguntas. O coordenador, a Flávia, que está aqui nos auxiliando também, pode participar. E espero que tenhamos uma tarde boa de conversa, né, de trocas de ideias. Obrigado, Mônica. Muitas graças. Então, vou passar para a tua conferência e vamos então para a conferência. Gracias. Muchísimas gracias, Tiago. Es un placer para mí estar acá, conocerlos. Es un honor que esta invitación. Muchas gracias a la facultad, a la universidad y a Tiago por esta invitación. Yo soy Mónica Trujillo, yo soy investigadora del Instituto de Ambiente de Estocolmo, Stockholm Environment Institute, y estoy en Manaus por primera vez por la reunión del G20 que pasó esta semana, y el tema central fue bioeconomía. Entonces voy a hablar un poco del trabajo que hacemos nosotros en bioeconomía, pero también lo que se está discutiendo hoy en día de este tema, ¿no? Y en este importante grupo mundial que toma decisiones y que es referente para otros países. Y este año pues la presidencia la tiene Brasil y fue un trabajo muy interesante que les quiero compartir. Bueno, entonces, no sé si Claudia, gracias. Bueno, un poco quiero comentarles qué es el Instituto de Ambiente de Estocolmo. Nosotros somos un tanque de pensamiento que fue fundado hace más de 30 años por el gobierno sueco. Nuestra sede central está en Suecia, en Estocolmo, pero hoy en día el instituto tiene más de 8 centros en el mundo, en distintas regiones, operando. Todo empezó pues en Europa, pero después se fue diversificando a Estados Unidos, al sudeste asiático, al este de África, en Kenia, y el centro más reciente está en Latinoamérica, ubicado en Bogotá, Colombia. Ahí llevamos operando 5 años. 5 años y tenemos cerca de 28 investigadores. Nosotros trabajamos en temas relacionados con
ambiente y desarrollo sostenible. Y lo que hacemos es conectar la ciencia en estos temas y la investigación con las políticas públicas y la práctica. Esa es nuestra misión, hacer este puente de conexión entre estos mundos. Y, por supuesto, facilitar el cambio de agendas, que el mundo gire más hacia el desarrollo sostenible. Ya pasando a Latinoamérica, en CEI Latinoamérica tenemos dos líneas de investigación principalmente. Una en agua, que intenta entender mejor la relación entre el ecosistema, el agua, las personas, y allí se implementan muchas herramientas metodológicas y modelos para ver muy bien esa relación, ¿no? Y tomar mejores decisiones de ordenamiento del agua. Y la segunda línea de investigación es en transiciones sostenibles. Y como el concepto es bien amplio, incluye varios temas. Un tema es la transición energética justa, por ejemplo, qué debe hacer la sociedad, las empresas, los gobiernos para pasar de una economía fósil a una economía más sostenible, con energías renovables, y cómo es ese cambio, ¿no? Otro tema es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también trabajamos en bioeconomía, por supuesto, y ahí estoy yo trabajando con este tema, así como otros investigadores. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que hacemos en bioeconomía. Bueno, la siguiente, por favor. Nosotros a nivel de CEI Global tenemos una iniciativa, un proyecto en bioeconomía que se llama Governing Bioeconomy Pathways, gobernando los caminos y los senderos de la bioeconomía, donde el centro del análisis está en la gobernanza, en cómo se toman decisiones, cómo se ponen de acuerdo los distintos actores. Y esto es porque la gobernanza es muy importante para asegurar la sostenibilidad, que es uno de nuestros temas más importantes. Y esa iniciativa la hemos ejecutado en Europa, en el este de África, que tienen una estrategia regional de bioeconomía que incluye 8 países. También en el sudeste asiático, en Tailandia, y lo que hemos hecho acá en Latinoamérica, en Colombia, en Bolivia y en Guyana también. Entonces, ya voy a hablar de los niveles de trabajo, pero solo quería notar que el tema central es cómo se toman decisiones. Eso es bien importante para definir cuáles son las prioridades y cuáles son los mecanismos para hacer operativo la bioeconomía. Entonces, estos son los 3 niveles de análisis que tenemos en la estrategia, en la iniciativa, perdón. Vamos del nivel micro, pasando por el nivel meso y el nivel macro. En el nivel micro, trabajamos con el análisis de biorecursos y bioproductos y su conexión con redes y cadenas de valor. Entonces, evaluamos ese potencial de la bioeconomía a partir de los biorecursos. En el nivel meso trabajamos en la conexión de estos temas con las políticas públicas y las estrategias, ya sea a nivel nacional o a nivel subnacional y también regional, ¿no? Con varios países. Y a nivel macro vemos las relaciones entre regiones y en plataformas internacionales de colaboración para caminos de sostenibilidad de la bioeconomía, ¿no? Y el objetivo es contribuir a esa transición a la sostenibilidad, a esa transición en el cambio de políticas públicas, en el cambio de estrategias empresariales, organizacionales y de investigación para la bioeconomía. Entonces, un poco de ejemplos en la siguiente diapositiva de cómo hemos abordado el nivel micro de la bioeconomía. Aquí hay unos ejemplos de estudios que hemos hecho en Colombia, en Bolivia,
en Guyana, también estamos trabajando en Cuba y a través de las metodologías de redes y cadenas de valor, viendo el potencial de la yuca, por ejemplo, la cazaba, la tapioca, la mandioca, que he visto y he comido todos los días de diversas formas, y su enorme potencial no solo para la industria de alimentos, sino también, por ejemplo, para los biomateriales, los bioplásticos. También es impresionante la cantidad de productos que se pueden generar de la yuca, como cosméticos, como textiles, adhesivos. Nosotros nos hemos concentrado en los bioplásticos y hemos analizado la experiencia de Tailandia, que es el segundo mayor exportador de bioplásticos de yuca y de caña de azúcar del mundo, y también en Colombia, viendo cómo apenas se está trabajando en este sentido con una universidad y unas empresas que están muy interesadas en estos desarrollos. También en Bolivia hemos trabajado con quinoa, que es un superalimento, y su capacidad también de aportar a la industria de cosméticos también. El azaí también lo hemos trabajado en Colombia, y su enorme capacidad de generar superalimentos también, alimentos funcionales y cosméticos, que también he visto mucho acá en Manaus. Y en la pesca también es un sector muy importante, donde hemos trabajado en pesca deportiva, en peces ornamentales y en pesca comercial. Estos ejemplos los pueden consultar en la página web, todo está disponible, los estudios, y estos temas los hemos también conectado con la política pública, que es nuestra siguiente diapositiva, que nos conecta con el nivel meso, donde es importante generar diálogos con el gobierno, con las empresas, con la academia, para facilitar estos desarrollos. Entonces, la siguiente, por favor. ¿No pasa? No está pasando. Pero bueno, mientras resolvemos el problema técnico, les cuento que no es solo importante trabajar en el nivel de los biorecursos y bioproductos, es importante también conectarlos con la política pública y con los actores clave que hacen estas transformaciones, como las empresas, las universidades, los institutos de investigación. Y para esto la anterior, por favor. Para esto hemos desarrollado unas metodologías para generar hojas de ruta a nivel nacional y a nivel departamental para transitar a la bioeconomía, y que esto genere un plan de acción y que involucre a diversos actores. Y esto lo hemos hecho a nivel nacional en Colombia, en Bogotá, y a nivel subnacional en un departamento de Colombia que se llama el Valle del Cauca. Allí hemos generado hojas de ruta donde los actores definen cuál es su visión de bioeconomía al 2050, por decir a largo plazo, y qué acciones deben realizar para lograr esos objetivos que se trazaron. Entonces, esto es muy importante para complementar los análisis iniciales de ese potencial para la bioeconomía. Luego, a nivel macro, tenemos las conexiones, ya sea regionales, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, o a nivel global. Esto también es muy importante para estar en el contexto y ver colaboraciones entre regiones, por ejemplo, que son similares y que tienen los mismos intereses. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo está Latinoamérica con la bioeconomía, ¿no? Allí podemos ver que
los primeros que lanzaron estrategias y políticas de bioeconomía en Latinoamérica fueron Colombia y Costa Rica, y lo hicieron en el 2020, pero este año, 2024, han lanzado políticas 3 países a nivel nacional: Brasil, Uruguay y Ecuador. Entonces este tema está muy dinámico en nuestra región, es muy importante, y tenemos que estar atentos a cómo aprovechar este momento de este modelo de desarrollo sostenible. Otros países que también tienen avances en bioeconomía son Argentina, pero Argentina lo hace desde el sector agropecuario. Es como una mirada sectorial, no nacional, sino desde el sector agropecuario. Y México también lo hace de forma sectorial, tiene una estrategia de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, si bien estamos en la misma región, nuestros intereses son distintos y somos parte del mismo grupo, del mismo barrio. Por ejemplo, Argentina, parte de Brasil, México, están interesados mucho en la biotecnología, a partir del sector agropecuario, en un enfoque más de biorefinería para usar residuos y generar nuevos bioproductos como la bioenergía, el bioetanol, el biodiesel y otros productos como bioinsumos que son de alto, yo creo que a un nivel importante de valor agregado y de sofisticación. Pero hay otros países como Colombia, como los amazónicos, como el norte de Brasil, Ecuador, Bolivia, donde la biodiversidad es muy importante y es el centro de estas estrategias. Entonces, en nuestra región también hay diferencias, ¿no? Pero en general, la bioeconomía de nuestros países gira en torno a los alimentos funcionales, a las bebidas funcionales, a los alimentos animales innovadores, a los bioplásticos, biomateriales, bioenergía. Esos son los temas como que gira, y también el turismo de naturaleza, turismo científico con alto valor agregado en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación. Siguiente. Bueno, y otro movimiento importante en nuestra región es el nacimiento de una red de bioeconomía. Esta red nació el año pasado en el marco de una conferencia de bioeconomía que se realizó en Argentina. Y en esta red estamos cerca de 10 países y 50 instituciones, más o menos. Esta red está liderada por el IICA. El IICA es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Su sede principal está en Costa Rica. Y el IICA ha sido un poco el secretario, el líder que nos ha logrado unir a varias instituciones. Nosotros estamos en Bogotá, pero nuestro trabajo no se limita a Colombia, sino tiene una visión regional. Y estamos acompañando esta red como con esa visión de fortalecer esa transición a la bioeconomía en Latinoamérica. En esta red, ahí está la página web, la pueden buscar, tiene cuatro grupos de trabajo de temas que se priorizaron entre todos como los más importantes, y ahí estamos trabajando también en principios para abordar la bioeconomía en nuestros países, entendiendo que todos somos distintos, pero que tenemos que tener unos principios de trabajo. También estamos trabajando en cómo formular políticas y estrategias de bioeconomía, cuáles son las mejores formas, las mejores prácticas para hacerlo. También estamos trabajando en una unidad de bioemprendimientos para trabajar con el sector privado, con los emprendedores, con las empresas, y para facilitar estos desarrollos ya a terreno, ¿no? Que pasen de la política a la práctica. Y también estamos abordando un tema muy importante, y es posicionar a Latinoamérica
y su bioeconomía a nivel internacional. Y estos espacios como el G20, como la COP de biodiversidad, la COP de cambio climático, o por ejemplo el Global Bioeconomy Summit, son espacios muy importantes para decir Latinoamérica está presente y Latinoamérica tiene estos enfoques en bioeconomía. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahorita vamos a ver un poco lo que hemos trabajado en la Amazonía desde SEI, y es el proyecto que trabajamos con Tiago. Es un proyecto que se llama Landmark. Ya es un caso específico, no un proyecto que desarrollamos. El proyecto Landmark, su traducción es Land-Based Mitigation Technologies. Land-Based Mitigation Technologies. Tecnologías basadas en el uso de la tierra para mitigar cambio climático con emisiones negativas, es decir, que logren captar y secuestrar y remover CO2 de la atmósfera. Entonces, este proyecto fue implementado en 5 regiones, en 5 continentes, y nosotros desde SEI trabajamos en Latinoamérica y nos enfocamos en la Amazonía. Y trajimos expertos de distintos países de la Amazonía para evaluar cómo se están desarrollando estas tecnologías en nuestros países. Siguiente, por favor. Bueno, este fue nuestro enfoque, la cuenca del Amazonas. Como ustedes ven, pues es un ecosistema muy importante para el mundo, para Sudamérica, pero que está siendo transformado de forma dramática y está llegando a unos puntos de no retorno casi, ¿no? Sobre todo en la parte derecha del mapa, donde están estas zonas rojas, son las zonas deforestadas, ¿no? Entonces tenemos una gran pérdida de bosque, una transformación importante que está transformando los servicios ecosistémicos de regulación y de captura de carbono, que está afectando pues como los servicios planetarios que presta este ecosistema. Entonces, siguiente, por favor. Allí la pregunta principal, como la ven, es la pregunta que hicimos fue cómo se ven los escenarios para escalar estas tecnologías de mitigación del cambio climático a partir del uso de la tierra en los países amazónicos, y cuáles son los diferentes niveles de ambición climática y de compromiso regional que se requieren para escalar estas tecnologías. Entonces, estos son los países que participaron: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, y las instituciones que participaron. Ahí estuvo representada la UFAM con Tiago, estuvo CIFOR, estuvo el Instituto Humboldt y diversas instituciones. Siguiente. Bueno, estas tecnologías no son nada raras, son tecnologías que nosotros hemos trabajado mucho también, que seguro que todos conocemos. Por un lado está la reforestación y la forestación, que en Latinoamérica también hemos trabajado en restauración ecológica, ¿no? Cómo restauramos los bosques, cómo recuperamos el bosque de situaciones de deforestación. Otro, el manejo del bosque natural, que es muy distinto a un manejo de un bosque comercial, donde el manejo del bosque natural pues requiere acciones de conservación, también de restauración y un poco también de producción. Otra tecnología es la agroforestería, que es un sistema pues muy usado en nuestros países y que se consideró muy apto para la Amazonía. Y los otros dos sistemas que casi no se han usado acá son el biochar y el BECCS. BECCS es captura y almacenamiento de carbono a partir de la biomasa. Es una tecnología más usada en Europa y Estados Unidos. Es como una tecnología que absorbe como unas instalaciones, como si fuera una aspiradora de carbono,
es muy industrial, muy usado por Noruega, por los países escandinavos. Y los BECCS el BECCS es la transformación de biomasa a través de pirólisis para generar algo parecido a un carbón vegetal. Y casualmente el origen de biochar, es en la Amazonía, con los indígenas amazónicos y la terra preta. Es el origen del biochar. Sin embargo, las 3 primeras fueron las que se priorizaron para la Amazonía: reforestación, restauración, manejo del bosque y agroforestería, y el manejo del fuego por las comunidades indígenas, pero esta tecnología no se analizó porque no era escalable. Entonces todo giró entre esas 3. Siguiente, por favor. Y bueno, acá quiero resumir los resultados de este análisis. Uno de los resultados fue que cuando hablamos de la Amazonía y hablamos de cambio climático, todos los expertos a los que consultamos no se limitaban en hablar de mitigación del cambio climático, sino incluían, muy importante, la conservación de la biodiversidad como una necesidad en nuestros países y en nuestra región. También que estas tecnologías incluyeran los medios de subsistencia de las comunidades, el conocimiento tradicional y las cadenas de valor para mejorar los ingresos de estas comunidades. Entonces, no podíamos hablar de mitigación del cambio climático solamente, sino de tecnologías que fueran multipropósito. Entonces, ese es un primer cambio de visión, ¿no?, frente a otras regiones. Siguiente. Aquí quisimos evaluar unos escenarios de cambio, y estos escenarios de cambio estaban dados por 2 variables: qué tanta ambición climática tenían estos países amazónicos, y por otro lado, qué tan dispuestos estaban de cooperar, de tener como unos acuerdos conjuntos y un compromiso regional. Esas eran las 2 variables, y analizamos tres escenarios. El primero es el siguiente. El escenario actual es como el business as usual. El escenario sin cambio es que la Amazonía desafortunadamente está transformada por economías ilegales muy fuertes, con incentivos de mercado que dominan la lógica de la región, y estas fuerzas de mercado están destruyendo el bosque, están destruyendo los servicios ecosistémicos, ¿no? Hay una fuerte actividad económica ilegal e insostenible que está transformando el bosque. Sin embargo, hay pilotos y algunas experiencias exitosas para tener un manejo más sostenible, para incluir a las comunidades. Sin embargo, estas experiencias son desarticuladas y no son escalables, ¿no? Hay lindas experiencias en Brasil, en Colombia, en Perú, pero no son grandes, no hacen cambio. Siguiente. En un escenario mejorado en términos de compromiso regional y de ambición climática, podemos encontrar que se fortalece la gobernanza y el intercambio de conocimientos científicos y tradicionales en la región, que la organización del Tratado de Cooperación Amazónico, la OTCA, es una organización que se creó en los años 70 y hoy en día está teniendo mucho protagonismo. Entonces, en ese escenario 2 mejorado, vemos un papel muy importante de la OTCA para coordinar acciones entre los países. Vemos que la OTCA puede ser un espacio de coordinación muy importante para intercambiar ciencia, tecnología,
innovación para intercambiar estándares, para hacer las cosas, para ponerse de acuerdo en cuáles son los sistemas más adecuados, mejor en los mercados, en que se conecte mejor a las personas, a las comunidades, a los indígenas con los mercados a través de cadenas de valor más organizadas. Y a través de este trabajo de conocimiento, de colaboración, se espera que se controle un poco más la deforestación, ¿no? Se ha reducido y controlado la deforestación, las políticas de comando y control se articulan mejor con políticas sociales, económicas, y en los países se logra promover mejor la economía forestal, se logra tener mejores servicios de transferencia de conocimiento, transferencia tecnológica, servicios de asistencia técnica, de extensión forestal con las personas, así que vemos un cambio positivo. Y después, en el siguiente escenario, en el escenario ideal, el escenario que muestra alta ambición climática y alto compromiso regional, vemos que por fin se logra la innovación, mejores prácticas, hay normas conjuntas, hay estándares para hacer las cosas, para promover una mejor economía. Vemos que se logran acuerdos de sostenibilidad en la cadena de valor, y vemos que es posible tener una bioeconomía en la Amazonía, ¿no? Esto es en un escenario de alta ambición y de buen compromiso y trabajo conjunto, ¿no? Entonces, en este escenario de la bioeconomía, la deforestación está controlada, la bioeconomía logra ser el modelo predominante en la Amazonía, se basa en el uso sostenible de la biodiversidad, en la innovación con conocimientos tradicionales y también con conocimientos científicos, y se logra una restauración de los bosques. Entonces, estos son los tres escenarios con tres condiciones diferentes. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente de este trabajo logramos resaltar unos elementos para la bioeconomía en la Amazonía. Entonces, primero, la importancia de los sistemas agroforestales como sistemas que pueden imitar el bosque natural. Pero no se trata de tumbar bosque natural para implementar sistemas agroforestales, sino trabajar en las zonas deforestadas, degradadas, y recuperarlas con los sistemas agroforestales. Y para esto, pues es necesario fortalecer a nuestras instituciones de asistencia técnica para eso. También vemos la importancia del turismo de naturaleza. Debe ser integrado a este diálogo como a estos elementos de la bioeconomía. No es una receta, no hay una fórmula, no hay una receta, no hay un producto estrella. Es un conjunto de alternativas económicas en el marco de la bioeconomía. Porque debemos pensar como el bosque, no en monocultivo, sino en una diversidad de opciones. Entonces, el turismo de naturaleza, con mayor énfasis en ciencia, tecnología, innovación y conocimientos tradicionales, es un aliado perfecto para esta transformación. Y además de los sistemas agroforestales, pues se debe trabajar en sistemas forestales maderables y no maderables, ¿no? Trabajar con semillas, con flores, con frutos, como actualmente se viene haciendo, pero también ligado a un sistema de aprovechamiento sostenible de la madera. Y se pueden ver ejemplos interesantes que, por ejemplo, dejan recuperar el bosque por 40 años para volver a aprovechar la madera. Entonces, tenemos también que integrarlo como una opción económica interesante. Y, en general, los alimentos funcionales, los biocosméticos, los biofármacos, los bioinsumos, el biochar, son opciones muy interesantes en el marco de la bioeconomía, que es donde debemos proyectarnos. Y también
pasarlo a créditos de biodiversidad, que es un tema reciente que debemos estudiar mejor, y créditos de carbono. Entonces, estos son elementos a tener en cuenta para una transformación hacia la bioeconomía. Y por supuesto ligado a políticas, incentivos, organización empresarial y desarrollos tecnológicos. Siguiente. Y bueno, finalmente les voy a contar un poco cómo fue la discusión del G20 y cómo hablamos de bioeconomía allí. Como les decía, Brasil este año tuvo la presidencia del G20. El año pasado fue la India y el próximo año será Sudáfrica. Entonces, pues hay un interesante rol del sur global en este escenario de toma de decisión. Esos son los países que hacen parte del G20. Y cada uno, por supuesto, tiene una mirada diferente, ¿no? Tiene una mirada de cómo hacer las cosas. Pero fue muy interesante ver que están tratando de ponerse de acuerdo en cómo abordar la bioeconomía. Eso es algo bien interesante. Siguiente, por favor. Voy a tomar agua. Bueno, estos fueron los 4 temas que se discutieron en los últimos 3 días de trabajo. Primero, la bioeconomía y la economía azul, que es la economía del océano y del agua dulce. La importancia de la biodiversidad acuícola, ¿no? Teniendo estos ríos majestuosos, enormes, y el océano, y cómo son fuente muy importante para la bioeconomía, para bioproductos, para la seguridad alimentaria y para alimentos muy especializados también, y otros bioproductos sofisticados. También se habló de la bioeconomía y su rol para la restauración ecológica, para la regeneración de suelos, para la recuperación, la bioremediación. Creo que este tema fue muy importante y en general tuvo mucho consenso de los países, ese importante rol de la bioeconomía para esto. También, por supuesto, se habló del uso sostenible de la biodiversidad, ¿no? Y era la intención de Brasil de hacer la reunión en Manaus, era que todos estos países tuvieran la experiencia directa de estar en la Amazonía, ¿no? de vivir la Amazonía, tener en cuenta sus sabores, sus ingredientes, sus comunidades, sus tiempos de trabajo. Entonces, me pareció muy interesante que Brasil hiciera ese esfuerzo por traer a estos países a vivir qué es el Amazonas, ¿no? Aunque Manaus es muy particular, ¿no? No es como en lo que hemos visto del Amazonas, ¿no? Yo vengo de Colombia y Leticia, Tabatinga son otro mundo. Manaus es una ciudad muy industrializada, pero pues está en medio del Amazonas. Y el gobierno brasilero hacía mucho énfasis de que el estado del Amazonas es el más conservado de Brasil, ¿no? Y finalmente se discutió sobre la bioeconomía y las comunidades tradicionales, cómo es importante acercar los conocimientos científicos con los conocimientos tradicionales indígenas y de las comunidades que habitan los ecosistemas. Esos fueron los 4 temas. En cada uno, las instituciones brasileras más importantes y destacadas presentaban sus desarrollos, sus resultados, y en este último tema de conocimiento tradicional tuvimos una representante de la Federación Indígena de Río Negro, que fue la única representante de los indígenas en la reunión. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es un resumen general de los principios de la bioeconomía que se discutieron. Y
básicamente son temas de los cuales se ha hablado en el mundo, donde la bioeconomía tiene que tener relación, y acá los juntaban, y yo creo que en general se logró un acuerdo, y las diferencias eran, por ejemplo, en las palabras, en los adjetivos, pero en general había un acuerdo de cuando hablamos de bioeconomía queremos ir hacia allá. Entonces, primero, la bioeconomía debe aportar al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Digamos, eso es un punto de partida muy importante. Son 17 objetivos, no sé cuántas metas, así que la bioeconomía debe estar en función de esto. Y particularmente se resaltó: la economía debe ser incluyente, inclusiva, debe servir para la justicia, los derechos comunitarios, y debe promover el acercamiento con conocimiento tradicional indígena, ¿no? Con comunidades indígenas, comunidades rurales. Otro punto importante es que la bioeconomía debe estar en función de la acción climática, del Acuerdo de París, de la mitigación y de la adaptación al cambio climático. Otro punto es también que debe servir para cumplir los objetivos de conservación, uso sostenible y distribución equitativa de los beneficios del uso de la biodiversidad. Creo que esos son como mandamientos, ¿no? Todos queremos eso. Un tema también importante, lo que les había comentado: la restauración ecológica, la regeneración de suelos. Se habló mucho. Unos estaban más a favor, otros no tan a favor, pero en general había un consenso en restauración. La bioeconomía debe usar la ciencia, la tecnología y la innovación. Ese es como un principio rector. Digamos que todos están de acuerdo, y las diferencias eran en la responsabilidad de ese uso, de que la ciencia fuera segura, fuera equitativa para todos, y también que se lograran modelos de negocios sostenibles a nivel de cadena de valor, y que las políticas públicas de los países lograran un marco legal para promover esa sostenibilidad en los negocios, para generar valor, para generar bioproductos y bioservicios sofisticados. Y también otro principio habla de cómo medir la sostenibilidad en la bioeconomía, ¿no? Como que no sean solo intenciones teóricas, buenas intenciones, sino cómo los medimos. Y allí quedaron en generar metodologías y criterios para medir esa sostenibilidad a nivel de cadena de valor. Así que es interesante ver cómo desde la universidad se puede trabajar eso, y desde la universidad, una universidad como esta, como la facultad donde estamos, cómo incorporar los conocimientos tradicionales para que no sea solo el conocimiento occidental, ¿no? Y la ciencia tradicional, ¿no? Sino también que incorpore los saberes indígenas y comunitarios. Y finalmente, la bioeconomía debe basarse en la cooperación internacional y en la colaboración. Entonces, esos son los principios que se discutieron. Siguiente. Y bueno, reflexiones finales que quería compartir con ustedes ya para terminar. Bueno, un importante llamado a las acciones colectivas. Y esto son fuerzas que están en conflicto, porque ahora hay una tendencia, sobre todo en Europa, de que los países se cierran, están más mirando para adentro y no tanto en trabajar en forma conjunta, ¿no? Y eso se ve en las elecciones de Europa, el giro a la derecha, así que un fuerte llamado por continuar un trabajo por acciones conjuntas y colectivas, ¿no? Y allí
para nuestra región es muy importante el trabajo de OTCA, de la Organización del Tratado de Estados Amazónicos, y el trabajo conjunto entre Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana y otros. También un llamado más allá de nuestra región a trabajar entre países tropicales, ¿no? Que tenemos alta diversidad biológica, social y cultural. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos relacionamos, por decir algo, con Indonesia, con Tailandia, con otros países que están con los mismos desafíos que nosotros? Bueno, este trabajo de tratar de acordar unos principios es una apuesta muy importante, porque ellos no están acordando una definición para la bioeconomía, sino unas guías generales para abordar la economía, que es una apuesta bien importante para no caer en errores del pasado, donde el desempeño económico estaba por encima de la naturaleza y de las personas. Entonces es un llamado para ponernos de acuerdo que no pase eso otra vez, ¿no? Otra vez la restauración ecológica fue protagonista de la discusión. Una gran pregunta que nos quedó al IICA y a nosotros desde SEI es cómo lograr incluir estos conocimientos tradicionales dentro de la bioeconomía. Y ahí yo creo que el rol de la universidad es muy importante, y estas facultades, para seguir trabajando con los indígenas, las federaciones, seguir trabajando en sistematizar esos conocimientos, en fortalecer las capacidades indígenas para abordar estos temas de la mejor forma. Y al final quiero hacer como un reconocimiento al Banco Interamericano de Desarrollo, que en el marco del G20 lanzó un reporte sobre Reimagining Bioeconomy for the Amazon, y están haciendo una apuesta muy importante por una plataforma de financiación para la Amazonía, pensando diferente. Lo llaman una minga para la Amazonía, que es muy interesante porque usan una palabra indígena que es minga, que es como una acción colaborativa entre todos. Y me sorprendió porque es un banco, y me sorprendió porque realmente se nota que están cambiando el chip y están tratando de hacer algo por la Amazonía con las comunidades indígenas, ¿no? Este gran fondo de financiación para la bioeconomía en la Amazonía tiene como protagonistas a las comunidades indígenas. Entonces es a través de ellos que van a operar, así que es muy importante fortalecer sus capacidades para que esto tenga un buen logro. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, ha sido un placer, y quisiera oírlos a ustedes también si tienen alguna pregunta.